Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Deseamos aquí que tengan muy buenas tardes. Hablo en plural porque no estoy sola. Estoy con nuestro invitado, Gustavo Corradi, estoy con Claudio, el operador de Radio Mantra, y con todo el equipo de la Radio Mantra atrás. Así que de este lado de la pantalla somos varios y Así del es. otro son un montón. No sé si vieron, deben haber visto el flyer, por lo menos los que se han unido ahora al programa, el flyer que presentamos para este miércoles, que hicimos dos flyers. En el primero anunciamos el tema, anunciamos el invitado, presentamos el currículum, y en el segundo alentamos e invitamos a todos los oyentes a que hagan preguntas sobre el tema que en general es ciencia unificada, y cada miércoles de este ciclo Gustavo va enfocando en un aspecto de esa ciencia unificada para que nos quede una idea básica, una idea que nos sirva para cuando escuchamos en otras áreas del conocimiento hablar de física cuántica, sepamos que están hablando de física unificada, y cuando escuchemos hablar de algunos conceptos de los que vamos a mencionar hoy, sepamos bien a fondo que estamos trabajando no con metáforas, sino con conceptos de la realidad, de la absoluta realidad. La mayoría de nuestros oyentes son del ámbito de las constelaciones familiares, y este programa está dirigido a ampliar, a difundir, a ampliar el campo de conocimiento de las constelaciones. Como las creó Hellinger, fueron maravillosas. Y él ya habló de campos, ya habló de conceptos que se unían para que nosotros pudiéramos realizar los órdenes del amor. Después viene Brigitte Champetier de Rives y da unos pasos más adelante, o un gran paso más adelante, porque ella desde hace muchos años, desde que escribió su primer libro, Comenzar a constelar, ya empezó a tocar el tema de física cuántica y cada vez va profundizando más. Entonces, sus talleres hablamos de fluir, de resonancia, de energía, y esta es la idea de este ciclo de ciencia unificada con Gustavo Corradi. Profundizar en esos conceptos que usamos en las constelaciones, y que como a veces insistimos tanto que las constelaciones no son con la mente y son con el conectarse, a lo mejor no nos detenemos a reflexionar qué quiere decir cada palabra, pero cada palabra la vamos a comprender a fondo también conectándonos, no con un concepto teórico. Bueno, Gracias. miren qué bonito esto que encontré, que no tiene nada que ver con la física, y esa es absolutamente una manera de hablar. ¿Por qué? Ahora van a ver por qué. Esta es una cita de una canción de Pedro Salinas. Sí, algo tendría, pero no me voy a meter en el tema de lo que me acabo de dar cuenta que sí tiene relación, porque es una canción. La letra dice: forjé un eslabón un día, otro día forjé otro y otro. De pronto se juntaron, era la cadena, todos. Y me pareció que esta hermosa frase de esa canción sintetiza todo lo que vamos a hablar ahora, porque todo está interconectado, todo está interrelacionado, y cada parte, cada eslabón de la cadena, digamos, forma la cadena que somos todos, que nos dirigimos no sé a dónde con la evolución de todo el universo. Bueno,
Voy a presentar muy brevemente a Gustavo porque ya lo conocen, creo, no sé si es el tercero, pero seguramente es el segundo programa que está aquí. Y lo que más me interesa que recordarles, bueno, primero que es argentino y cordobés, y que actualmente vive en Andorra con su esposa Evangelina. Desde muy joven le interesó la exploración del universo y de la naturaleza humana y la relación del microcosmos con el macrocosmos. Él es miembro bueno, también se define como un embajador de la nueva conciencia, de esto que hablamos nosotros y otros muchos programas aquí en Radio Mantra y otros muchos facilitadores de distintos temas, de la ampliación de la conciencia y del gran salto de la conciencia que se está dando en esta etapa de la historia. Gustavo es miembro de la comunidad de la Resonance Science Foundation, sí, que, si tengo bien entendido, es una fundación del físico Nassim Haramein. y de su equipo de trabajo. Y su equipo de trabajo. Y realizó Gustavo un curso de delegado de ciencia unificada en 2014 y también participó del primer encuentro de la comunidad de Nassim Haramein en el Cairo, Egipto, que aunque no sé el tema de hoy, le voy a pedir a Gustavo por curiosidad que nos cuente un poquitito, porque fue un retiro de muchos días en las pirámides de Egipto, donde por supuesto que se habló de física. Dicho esto, también quisiera decir otra cosa más, porque esto de ciencia unificada no se da solo en la física y en las ciencias duras, se da también en las ciencias humanísticas en este momento. Todos hablan de ciencias integradas, integran. Bien. Por acá noté, neurociencias, trauma, cada vez hay más avances en descubrir tratamientos y miradas diferentes para solucionar esos traumas que llevamos en el inconsciente y que nos pueden arruinar la vida literalmente. Y eso lo integran, no va mal a cada uno, cada especialista con su pedacito, van integrando porque ya todos han comprendido que el ser humano también es una unidad. Y si hablamos con el lenguaje de las constelaciones, un sistema. Somos un sistema orgánico, somos un sistema familiar, país, planeta, universo. Todo es sistémico. Esto quería agregar porque como estamos haciendo otros ciclos de neurociencias y de trauma precisamente, que sepamos que todas esas áreas están integrando. Nadie va a venir a decir yo tengo la verdad en este pedacito. Bueno, buenas tardes Gustavo, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, Norma. En este ciclo y de estar haciendo un trabajo en conjunto con tu esposa, con Evangelina. Eso, les agradezco a los que están del otro lado de la pantalla, te agradezco a ti, Norma, por la hermosa entrega que nos permite crear un espacio de diálogo y de, como tú bien dijiste, esto de ir integrando de una manera paulatina, de una manera suave, porque no estamos aquí haciendo ni clases de ciencia, ni ningún tipo de clase, pero sí una conversación que tenga una lógica interna, una coherencia, y donde, en mi caso, yo he elegido en particular un lenguaje que es más específico, que es el de la ciencia, pero justamente, como vos bien decís, la ciencia de los últimos 10 años está encontrando una forma muy moderna de explayar, de expandir, de contar la relación de conceptos que las sociedades sagradas de hace milenios o las personas abiertas y que hacen un trabajo de desarrollo personal y de conexión con el ser, conexión con el espíritu, perciben que es cierto, como esto que hay una gran unidad
que se manifiesta en una miríada de formas, de sistemas, de aglomeraciones. Hay muchísimas metáforas muy bonitas. Ahora, las metáforas son útiles para lo que son útiles, que es para conectar de una forma simbólica, de una forma analógica, ciertos contenidos. Por ejemplo, si usamos un ejemplo de lenguaje simbólico muy cercano a la cultura occidental, que nosotros nos encontramos, hacer una relación de un signo del zodíaco como Leo con el rey, con el sol, no hay una relación lógica, causal, hay una relación simbólica, analógica. Entonces, eso es útil porque es como que de golpe nos abre campos para ir a explorar qué hay allí. Ahora, es muy importante porque vivimos en un mundo que hace 300 años eligió dominar la materia a través de la tecnología, a través de una explicación de mundo que dejara afuera la filosofía y todo lo más intangible, que también somos parte de esa cultura. Entonces, hoy el llamado es a también usar con precisión ciertos conceptos que, porque sean lógicos y sean mecánicos, no por eso nos desconectan, sino al contrario, nos pueden dar, como Hansel y Gretel, unas muy buenas migas para marcar el camino. Eso es, para encontrar el camino. Y mira lo que me acuerdo ahora en este momento, se me viene la imagen esa, ¿no? Que en todas las actividades de constelaciones decimos que la energía son ondas, ¿no? Ondas y partículas, pero las ondas, la energía se manifiesta así, como un sube y baja, sube y baja. Y así se manifiesta la historia. ¿Y qué es mejor? ¿La parte de arriba o la parte de abajo? Todo es necesario. Por eso esto que vos mencionas de hace 300 años, la ciencia eligió una forma de encarar para dar respuestas, eso fue necesario. ¿Para qué? Para dar un salto cuántico y de dividir todo en pedacitos y hacer la especialidad de la especialidad. Y entonces uno iba a un médico y tenía que ir al especialista de la punta de la uña, porque la parte de atrás de la uña era otra especialidad. Y ahora, de esa parte, se da un salto a integrar todo, y por eso las ciencias están integrando, no subdividen más al ser humano, lo consideran como un todo, como un solo ser. Pero allí, querida Norma, es donde por eso hemos hecho en este tercer encuentro, hemos hecho una propuesta que sigue siendo válida para cualquiera que lo vea en cualquier momento este video, de usar el canal que tenemos de comunicación, que es el posteo, el comentario en un posteo de Facebook, por ejemplo, para dar un poco de respuesta, un poco de feedback. ¿Por qué? Porque ya sabemos, por ejemplo, gracias a Nassim y a su equipo, que el mecanismo de retroalimentación, de respuesta, es lo que permite que algo muy sencillo, como un elemento que empieza a aglutinarse para hacer una molécula inorgánica, luego forma patrones más complejos hasta hacer una molécula orgánica que en algún momento llega a reproducirse, y pasamos al terreno de la biología, de la primera célula, y después de las células pasamos a los primeros organismos hasta llegar al ser humano e ir más allá. Entonces, este diálogo, encajarse, esto es lo que estamos buscando ahora, integrar de una manera como respetuosa del mecanismo, porque el mecanismo necesitamos, porque si no, empieza a ser la intuición, empieza a ser un acto de fe, y si un acto de fe no es que sea mala la fe, sino no me permite dialogar con otro que tiene todo otro conjunto de creencias y de percepciones. Entonces, en lugar de conectarnos, nos
nos quedamos como al lado mirándonos casi sin entendernos. Entonces, el llamado que vos bien estás ahora trayendo sobre la mesa es a interactuar. A interactuar. Les pedimos por favor a todos los amigos, oyentes, porque uno se hace un montón de preguntas y después pasa que no se anima, a lo mejor pregunta una tontera. Nada va a ser tontera, todo va a ser un aporte a que podamos ver un pequeño o gran aspecto más de la misma cuestión. Entonces, hoy, por ejemplo, Norma, cuando revisaba el título que propuse en esta tercera charla, El poder de la resonancia, me empezó justamente, como si fuera de una manera mágica, a ir trayendo a mi conciencia la necesidad de compartir ahora un par de conceptos para poder separarlos un poquito, porque a veces si lo usamos todos juntos, ya sabemos lo que pasa si los ingredientes no están agregados en el lugar correcto, en el momento correcto y cocidos a la temperatura correcta, en lugar de una comida o una rica torta, nos queda un masacote. Perdonen la palabra tan cordobesa que estoy usando. Te corta la mayonesa. Entonces, lo primero que este título nos permite traer a la conciencia es la división de tres conceptos que los usamos como sinónimos y no son sinónimos. Pero vamos a empezar. Primero, vibración, oscilación y giro son sinónimos. ¿Cuál es la tercera, perdón? Giro, spin, giro es el mismo. Sí, sí. Entonces, tengo un ejemplo rápido. Vibración en general lo asociamos con una cuerda, con algo que se mueve de su posición de reposo, pero que de alguna manera, como tenemos en nuestra vivencia humana muy cercano al tema del sonido, porque vivimos en una atmósfera donde hay aire que nos permite la transmisión del sonido, asociamos vibración con una cuerda, con algo que emite un sonido. Esa asociación es lícita. Claro, también resonar está relacionada con el sonido. Todavía no llegamos a resonar. Estamos poniendo como el ladrillo para... Acá Evangelina dice, resonancia es algo que se sintoniza, que incrementa algo. ¿Tiene que ver con el sonido? Esta es una pregunta que hicieron. Bien, voy enseguida a la pregunta. Para poder dialogar, a veces es necesario que nos pongamos de acuerdo en el idioma. Entonces, eso estamos tratando de hacer ahora. Ser rápido, porque no es una clase, pero sí ponernos de acuerdo en el idioma. Por lo menos que mientras dure esta horita, todos estemos entendiendo más o menos los conceptos de una forma similar, para acercarnos, para converger. Entonces, vibración que asociamos con una cuerda es lícito. Oscilación es un sinónimo. ¿Qué es oscilar? Pensemos en un péndulo de reloj, de los relojes antiguos. Es moverse, oscilar, pendular alrededor de un punto de equilibrio. Entonces, una vibración y una oscilación son sinónimos. Un giro, eso es lo que casi no tenemos en cuenta en la vida diaria. Un giro, por ejemplo, el torno de un alfarero para hacer una cerámica, una hélice, un ventilador, el giro también es una vibración. También es una oscilación. ¿El baile de los sufis podría ser? Sí, todo lo que gira se puede describir como estar en un punto, llamémosle de reposo, ir hacia un extremo, volver al punto de reposo, volver a otro extremo. Entonces, un giro también se puede describir geométricamente, matemáticamente, igual que la oscilación de un péndulo, que el movimiento de un péndulo y que la vibración de una cuerda. ¿Cuál es la descripción de ese movimiento? Lo que vos nombraste hace poco, el tema de la onda. Cuando nosotros pensamos en una onda, no es la vibración la onda. La onda no es la oscilación del péndulo. La onda tampoco es el giro. La onda es una descripción, es como nosotros vemos lo que sucede en la vibración, en la oscilación y en el giro.
lo voy a bajar bien a tierra. Cuando vibra una cuerda, o sea, una vibración tiene que ver con una perturbación, tiene que ver con un estímulo, tiene que ver con un pulso. En general, cuando hablamos de vibración, estamos pensando que ese pulso se repite en el tiempo. Si no, es un choque, es un pulso aislado, no lo vemos como vibración. Sin embargo, esto no lo vemos como vibración. Una explosión tampoco lo vemos como vibración. Entonces, resumiendo, nos pongamos de acuerdo que una vibración es una perturbación, es un movimiento, es un cambio en algún tipo de medio. Cuando tiramos una piedra en un estanque, ¿qué es lo que se mueve? El agua del estanque, pero el agua se mueve, si yo lo miro de costado, arriba y hacia abajo. Lo que yo veo desde arriba que se expande es la molestia, es la perturbación, es el tincazo. Perdón que estoy usando mucho cordobés hoy. El golpe, el impulso, el pulso. Eso, la piedrita que uno tira al agua. Ese pulso, esa molestia, es lo que genera la oscilación, la vibración. Ahora, si a cualquiera de nosotros nos interesa describir lo que pasa, que para eso está la física, por ejemplo, ¿qué hace la física? Mide ciertas cantidades en función del tiempo. ¿Qué puedo medir en el estanque? ¿Cuál es la altura que llega el agua, el perfil del lago? ¿Qué altura llega? La máxima. ¿Cuál es la altura del medio? Como estaba en reposo. ¿Y cuál es el valle? O sea, la montaña, el nodo que se llama y el antinodo. El máximo y el mínimo. Eso es una onda. Es la descripción de la vibración. Pero la vibración no es la onda. La onda es una descripción, es como el dibujo. Entonces, eso es lo primero que empezamos por ahí. Vibración es una molestia, ¿cierto? Es la agitación de un medio de una forma periódica. La onda es la forma de describir eso, porque estamos midiendo algo en función del tiempo, y si el movimiento es armónico, nos forma la famosa onda sinusoidal que todos estamos acostumbrados a ver. Ahora, tenemos la vibración, tenemos su descripción, que es la onda, y parte de su descripción nos presenta 3 características. Una de ellas es cuando eso que se está moviendo vuelve a repetir el ciclo. Esa de repetir el ciclo es lo que se llama frecuencia. Es justo, te estaba por preguntar. Justo. Entonces, la frecuencia es una característica de la vibración. Como por ejemplo, la velocidad puede ser la característica de cómo se está moviendo un coche en la ruta. Pero a nadie se nos ocurre decir cuando vamos en una autopista, uy, ahí se vienen las velocidades en contra nuestra. No, se vienen los coches en contra nuestra. No las velocidades. Entonces con la frecuencia hemos sido un poquito muy permisivos. Decimos, percibimos las frecuencias nos chocan, subimos de frecuencia, bajamos de frecuencia, la banda de frecuencia. Entonces hemos, sin querer, cosificado a un valor que es la frecuencia, que es muy importante, es importantísimo la frecuencia. Pero la frecuencia no es la onda. La frecuencia es una información muy precisa que nos dice cómo evoluciona esa onda en el tiempo, cuántos ciclos. Entonces, por eso, un giro también es una frecuencia. La Tierra gira cada 24 horas sobre su eje. Esa es la frecuencia de la Tierra. La Luna gira cada 28 días alrededor de la Tierra. Esa es la frecuencia de la Luna. La frecuencia es eso, cuántos ciclos en una unidad de tiempo. Entonces, ahora, ¿por qué hemos cosificado la frecuencia? Porque no nos detenemos el tiempo, porque a veces no hace falta, en hablar de los 2 tipos de vibraciones, los 2 tipos de ondas que más conocemos, la luz y el sonido.
pero son dos tipos de vibración muy diferentes. Son muy diferentes. ¿Por qué? ¿Qué es básicamente el sonido? Es una perturbación en el aire. También puede ser en el medio sólido, pero digamos en el aire. ¿Cómo se ve esa perturbación? Si nos imaginamos el aire lleno de moléculas, es como una compresión y una expansión. Si yo comprimo, aprieto, y después se expande. Esa compresión es lo que después se acomodan las moléculas de nuevo, las moléculas del agua, cuando tiramos una piedrita, y eso es captado por nuestro tímpano, que también es flexible, y lo convierte en un impulso electroquímico que después el cerebro interpreta. Entonces, el sonido, por supuesto que se puede describir como una onda. Y estamos dando todo por supuesto que el medio que está siendo perturbado es el aire. Y por eso existe la música, hay sonidos armónicos, o sea, que se repiten en el tiempo, que son agradables, que se pueden sintonizar, porque sintonizar es básicamente seleccionar las frecuencias, por eso están las notas, la escala que no son solo 7, son 12, y un montón de hermosas cosas que se derivan de la experiencia que tenemos a diario con el sonido. Pero eso es totalmente diferente a una onda de luz, a una vibración lumínica. ¿Por qué? En el sonido está vibrando el aire, está cambiando de lugar el aire. ¿Qué está cambiando de lugar en una onda de luz? ¿Qué cambia de lugar? ¿Qué se modifica? Dos campos, el campo eléctrico y el campo magnético. Por eso hablamos de vibraciones electromagnéticas. Entonces, la luz es una parte de la gran familia de vibraciones, de ondas, si queremos decir, pero con cuidado, ¿no? La onda es la descripción de vibraciones electromagnéticas. Quiere decir que estamos dando por supuesto que el campo magnético y el campo eléctrico están allí y de alguna manera están cambiando de lugar, están modificándose. Resumiendo, en física hemos estudiado que la onda se propaga en el vacío y hay un campo eléctrico que va en un sentido y a 90 grados va el campo magnético. Pero ¿cierto? Lo fuerte, y gracias a Nassim Haramein podemos volver a introducir, es que la física hasta Einstein hablaba que había una materialidad en el espacio, había una sustancia. Aristóteles hablaba de la sustancia. Entonces dijimos, claro, entonces lo que se está moviendo es esa sustancia, como una analogía con el agua. Claro, en el espacio existe una sustancia que no sabemos cómo se llama, los antiguos le decían éter, otras cosmologías le decían prana, otras cosmologías le decían chi, otras cosmologías le dicen akasha. Entonces, sin tener que hablar demasiado, todos entendíamos en la antigüedad de que había un medio que se movía por el cual viajaba la luz, por ejemplo. La física, en la época de Einstein, sacó de la ecuación el éter. Entonces, por eso fue tan misteriosa la luz hasta ahora. Por eso tanta complejidad en que si es onda la luz, si es fotones, si es partícula, fotones, si es onda, y todos los experimentos y todas las cuestiones que hemos escuchado de física cuántica, no son inválidas, pero sí hay que acotarlas, hay que ponerlas en un nuevo marco de referencia. Entonces, mi aporte a estas charlas, ahora ya voy a ver si puedo hacer una pregunta para bajarlo más, para que no se vaya tan arriba, es empezar a que distingamos, a que definamos, a que nos pongamos de acuerdo. Porque una vez que nos ponemos de acuerdo podemos ir mucho más allá de la física. Pero primero necesitamos por lo menos poner los elementos. Entonces, Gustavo, acá te voy a hacer una pregunta de esto que estás hablando. Sí. Porque nosotros, no solo nosotros, muchos científicos, dicen que somos luz, que estamos,
Si entendí Sí. bien, que estamos compuestos de fotones, que somos luz. Bien, lo tomemos ahí. Eso, que coincido casualidad con un montón de tradiciones antiguas de los emisarios de la luz, puede ser profundamente y literalmente cierto. ¿Por qué profundamente y literalmente cierto? Porque el fotón, dentro de la descripción de la física moderna, es un fragmento, está mal la palabra fragmento, pero tenemos que usar alguna palabra, es como una porción de energía electromagnética que gracias a los estudios no solo de Nassim, sino de un montón de científicos, nos hemos puesto de acuerdo de que en el universo existe como un fondo, una radiación de fondo, que es el mar el campo cuántico, el campo electromagnético al nivel de Planck. Son todos sinónimos en eso. La energía de punto cero, el campo cuántico o el campo de fluctuaciones electromagnéticas a nivel de Planck. Todos son sinónimos. O sea, todos sabemos que existe la energía, pero no como una sopa informe, sino tiene un granito, la energía tiene un grano. Hay granos de energía, hay zonas del espacio que podemos describir como esferas al nivel de Planck, son infinitesimalmente pequeños. Y el fotón es una porción de energía electromagnética que tiene una frecuencia específica y tiene una energía específica. Entonces, en general, decir que estamos compuestos de luz es real, porque estamos compuestos de lo único que existe en el universo. No existen 10 tipos de energía, no existen 45 tipos de materia, no existen 25 millones de dimensiones, sean matemáticas o sean metafísicas. Existe una gran unidad que se organiza en niveles, se organiza en fractales, y por ende, por un rato podemos hablar, decimos, hablemos del biocampo. ¿Qué significa biocampo? El campo electromagnético de un ser vivo, pero en cualidad está hecho del mismo material que el campo de un electrón. Está hecho de la misma materia que la luz que nos llega del sol. Entonces, eso es lo que estoy tratando de aportar en estas charlas de ciencia unificada, para que empezamos a usar sinónimos, mirando mucho más lo que está en común y pudiendo aprender juntos esto de las escalas, porque todos sabemos, una célula, tenemos claro que una célula no somos nosotros, pero sí tenemos claro que la célula es análoga a un ser vivo porque muestra las funciones que hemos definido como vivo, de poder alimentarse, de poder crecer, de poder reproducirse. Y relacionarse. Por eso, pero entonces hay una analogía, estamos compuestos de 30 billones de células, pero no somos igual que una célula, somos algo más, un sistema que por complejidad, y eso es lo hermoso de la filosofía sistémica, que ha puesto sobre el tapete la complejidad, porque a veces cuando tratamos de compartir en diferentes charlas temas complejos, cuando lo resumimos, había una anécdota muy fácil, muy conocida, que habían dicho, ¿cómo podemos resumir Albert Einstein, su teoría de la relatividad, para que lo entienda un niño de no sé qué? Y si la resumo tanto, es cualquier cosa menos la teoría de la relatividad. Claro. Como diciendo, pero no por eso tenemos que saber todos los detalles, porque hay algo que por resonancia, y voy a entrar a la resonancia, sí comprenden. Entonces, ¿todo es luz? Sí. Pero ¿es luz de la misma forma que la luz que me llega del sol? No. ¿Es todo luz de color rojo? No, porque tenemos luz roja, luz azul, luz violeta, luz ultravioleta. No, todo, Tenemos... claro, vos nombraste la luz y el sonido. Sí. Tenemos nosotros también nuestros sentidos, Sí. son limitados. Hay mucho más
de lo Sí. que se ve. Entonces, eso es lo que estoy tratando de decir, Norma. Al principio, cuando yo escucho una generalización, si en lo grosso, en lo grande, digamos, está acertada, yo digo que sí, para poder, es como sentir, como cuando sentimos en constelaciones de la vida. Primero acepto para luego poder ver algo. Entonces, yo tomo tu generalización, que representa la generalización de muchos de nuestros oyentes, para luego ir, no desarmando, pero ir enfocando en diferentes capas, enfocando en diferentes pinceladas. Es como tomar un juego de lápices y empezar, o de pinturas, y empezar con los tres colores básicos y empezar a mezclar. Y decir, si tengo dos, ya sé que con el azul y el amarillo tengo el verde. Pero ahora si al verde le pongo de nuevo rojo, ¿qué pasa? O sea, es eso. Yo estoy tratando de, en estas charlas de una horita, de ir dejando algunas preguntas abiertas y con modestia, aunque lo explique insuficientemente, por lo menos dejar que algunas cosas no son lo mismo. Entonces, hasta ahora, en estos 30 minutos, hemos podido más someramente hablar de la vibración, que es con una cuerda que se mueve, o una oscilación, o un giro, son sinónimos. Que eso, ese fenómeno, esa perturbación, ese cambio, se puede describir con una onda, la onda que nosotros conocemos, y que la onda tiene una característica que la define, que es la frecuencia, cuántas veces se completa un ciclo, otra característica que pocas veces hablamos, que es la amplitud, cuánta energía toma, cuánto volumen, por ejemplo, si es un sonido, y también tenemos otro que se llama la fase. Es si yo, por ejemplo, estamos en una calecita de 4 niños, esas de juegos, y sale uno, cuando yo entro en fase, en qué vuelta yo puedo entrar a ocupar ese lugar. Cuando entro a saltar la piola. Esa es la fase de una onda. Entonces, una vez que hemos puesto esto de acuerdo, podemos hablar de resonancia. Porque la resonancia no es una vibración, no es una onda. La resonancia es una relación entre dos vibraciones, y para poder ver cómo están estas vibraciones entre sí, ¿qué vamos a elegir? La frecuencia para describir la vibración. Es como decir, ¿este color de camisa pega con este color de pantalón? Entonces lo primero que tengo que hacer es definir los colores. Bien. Entonces eso es lo que acabamos de definir. Hemos definido que toda vibración tiene una frecuencia. Si hablamos del sonido, la frecuencia nos dice si es agudo o si es bajo. Claro. Si es luz, la frecuencia nos dice si tiene mucha energía y una, digamos, y la frecuencia es, mientras más alta es más energía, y el color va hacia el ultravioleta. O si tiene menos y va hacia el rojo y emite calor. Entonces, en el sonido, la frecuencia nos dice la altura. En la luz, la frecuencia nos dice el color. Y el color tiene que ver también con algo que se llama longitud de onda, que de alguna forma nos da una idea de que luz de diferentes colores interactúa con la materia, porque es como que tuviera un tamaño. La onda tiene un tamaño, una longitud. Entonces, por eso el cielo se ve azul. ¿Por qué se ve azul el cielo? Porque hay partículas de polvo que hacen, que absorben la luz roja y devuelven el azul. Si no tuviéramos polvo, veríamos el sol y las estrellas al mismo tiempo en un cielo negro. Entonces, no nos vayamos tanto por ahí, pero yo lo que quiero establecer gracias a este programa es esto, que la frecuencia es una característica de la vibración, como la velocidad es una característica de un coche que voy a velocidad, como que el volumen es una característica de una melodía, pero no es la canción. Digo, esta melodía tiene una secuencia, tiene un volumen, pero yo no digo, vienen los volúmenes, no, viene una determinada melodía. Gustavo, bueno,
no sé si voy a complicar, pero como para no estar hablando de las cosas que suceden, vamos a decir, en el espacio, si nos Sí, referimos al cuerpo, a nuestro cuerpo, al cuerpo del ser humano, cerebro y cuerpo, también sí, ahí hay ondas magnéticas, ondas eléctricas, electromagnético el cuerpo humano, ¿no? sí, Entonces, porque de todo esto que vos estás explicando, sí, tan claro, pero a lo mejor si lo metemos al cuerpo lo vamos a entender un poquito más. ¿El cuerpo tiene vibraciones y tiene frecuencias? primero, tiene vibraciones. ¿Por qué tiene vibraciones? Porque el cuerpo está formado por elementos que ya conocemos, que lo hemos llamado materia, pero sabemos que la materia es una forma que, cómo se nos presenta a nosotros la energía primordial. Entonces, no existe nada que no tenga frecuencia, porque no existe nada que esté quieto. Ahí está, bueno. Y entonces el cuerpo tiene una frecuencia. No, tiene, el cuerpo tiene tantas frecuencias como los sistemas que te estés analizando, Ah, porque bueno, tiene eso es varias frecuencias, como una radio. más que una radio. Porque, a ver, si yo me concentro en el pulso es una frecuencia, es la frecuencia cardíaca. Está bien, Si yo me mido la actividad de las neuronas, que por definición son impulsos eléctricos, tengo los famosos electroencefalogramas, tengo las claro, frecuencias de esa actividad. Pero así como esas, puedo tener aparatos muy sofisticados ahora, por ejemplo, que me hagan una imagen por resonancia magnética. sí, ¿Y por qué puedo obtener una imagen por resonancia magnética? Porque por eso tengo que introducir el concepto de resonancia. Resonancia es como una simpatía entre dos vibraciones. Si yo toco una cuerda de una guitarra y pongo una guitarra al lado, la misma cuerda que yo toque, por simpatía, va a vibrar también, un poquito menos, pero va a vibrar. claro. Y los seres humanos también, ¿no? Pueden Ese es el resonar. principio de la resonancia, que dos elementos que están vibrando entran como en sincronización porque la frecuencia de esa vibración es afín. No hace falta entender por qué es afín, ni cuántos hertz, pero es afín. Entonces, por ejemplo, si yo soplo así nomás y hago, no es un sonido. ¿Por qué? Porque en ese soplar ha habido todas las frecuencias posibles, lo detectamos como ruido. Pero si yo soplo sobre una botella con agua, eso que escuchamos es la selección de todas las frecuencias posibles con la frecuencia que justo coincide con este espacio de aire que tiene la botella. Eso es la resonancia. Es un maridaje, un encastre entre la frecuencia, por ejemplo, que vibraría todo este aire que está aquí adentro, con el estímulo que yo le hago, y que eso que suena fuerte es porque la resonancia tiene un gran poder. Cuando dos elementos entran en resonancia, empieza a aumentar la energía. Por Ahí eso, quiero llegar. Vos vas por otro camino, pero ahí quiero llegar. Dos personas entonces entran en resonancia. sí, pero ¿por qué pueden entrar en resonancia? Como las dos personas son sistemas complejos y hay ciertos elementos que podemos elegir e influenciar, si yo, por ejemplo, bajo el tono de voz, me empiezo a mirar, te empiezo a mirar, estuviéramos en presencia física para escuchar o con un buen micrófono, yo empiezo a escuchar tu respiración, empiezo conscientemente a igualar tu respiración, entonces ahí empezamos a entrar en resonancia, porque la resonancia tiene que ver con enganchar el ritmo adecuado
del otro objeto. Ritmo tiene que ver con frecuencia. Por eso, en general, cuando hablamos de resonancia, estamos hablando de algo que parece muy romántico, muy poético, pero es muy concreto. Es Claro. dos frecuencias afines, dos vibraciones de dos cuerpos, cuya frecuencia de la vibración es afín y hace que el estímulo de un lado sea absorbido por el otro. Tenemos un ejemplo. Ahí vamos, ahí vamos más. Yo voy porque tengo como un razonamiento que quiero ver si estoy de algo que vi. Entonces, van a resonar esas dos series o elementos según las frecuencias que tenga cada uno, van a entrar en resonancia. Sí, porque hay algo que se llama la frecuencia natural de cada cosa. Bueno, porque esto le va a interesar a la gente, por eso estoy un poco insistente. ¿Te sigo? Ahora, recién yo te dije, como las frecuencias de la radio, en la radio yo agarro el botoncito del dial y cambio la frecuencia y me voy de una radio a otra. Sí. Ahora, en el ser humano, porque esto lo leí de algo que creo que es del mismo Nassim Haramein, para cambiar la frecuencia del ser humano, el dial es el estado emocional de la persona. El estado emocional le hace cambiar la frecuencia. No solo, porque así dicho, suelto, no puedo decirte ni que sí ni que no, porque hay un montón de elementos involucrados. Perdón, entonces. ¿Por qué hay un montón de elementos involucrados? Porque yo puedo invitarte a caminar y los dos caminamos al mismo paso. Ahí estamos sincronizados en el paso. Pero de golpe yo te comento algo que a vos te toca una memoria de una emoción que te dolió y yo sigo en perfecta armonía con tu paso, mirando la naturaleza, y a ti, tu conciencia, ya te perdí porque te saliste de la conversación porque entraste en resonancia, no conmigo ni por con eso, el paso. perdimos la resonancia y nos pusimos a resonar con otra cosa, vamos a decir. Exactamente. Pero sí está bueno, por eso lo del dial es muy acertado, pero sobre todo lo de empatar frecuencias. Claro, yo lo decía como para que dejáramos una puntita, una pista, para en otro programa, todos estos conceptos que nos estás enseñando ahora, los bajemos a la realidad de de cómo actuamos en nuestra vida. Sí, se puede bajar a cosas muy concretas. El tema es siempre mirar que cuando decimos una simplificación, hay que especificar un poquito porque somos sistemas sobre sistemas anidados dentro de otros sistemas. Somos como miles de mamushkas. Claro. ¿Podés leer la pregunta que teníamos? Porque si no, se nos termina el tiempo, a ver si podemos dar directo a la pregunta que habías leído del sonido, la resonancia, la simpatía. Una pregunta, no tengo escrito yo. La que hicieron. Bien. Resonancia es algo que se sintoniza, que incrementa algo. ¿Tiene que ver con sonido? Bien. La resonancia, por definición, es una sincronización entre dos vibraciones. Y cuando se sincroniza, hay una transferencia de energía y esa transferencia de energía puede ir hasta el momento máximo que puede aguantar ese medio. Por ejemplo, hay historias de puentes que porque van pasando los autos, vibran aleatoriamente, o sea, al azar, pero en algún momento se sincroniza esa vibración y pega justo en la vibración que el puente naturalmente tendría. Entonces el puente empieza como y llega un momento que ese aumento de energía lo destruye. Sería equivalente a una hamaca de niño, a un columpio. ¿Qué hacemos con el columpio? Entramos en resonancia, lo empujamos cuando tiene que empujarse, porque si no te frenaría. Y si lo empujamos con un poquito de empuje, el niño va cada vez más alto, más alto. Si seguimos con ese empuje sincronizado en resonancia, la energía es tal que puede salir despedido, la hamaca y el niño y todo. Entonces, ese es el poder de la resonancia.
para lo positivo y también para lo destructivo. Hoy hay medicina que usa una radiofrecuencia sintonizada a la frecuencia de un virus para destruir ese virus. Tenemos ejemplos de la resonancia magnética que hace, como hay hidrógeno en todos lados, es el elemento más abundante del universo, conociendo una frecuencia que se pone a vibrar, eso empata todas las células de nuestro organismo y cuando le quitamos esa frecuencia devuelven y eso es registrado como una imagen. Es como una fotografía. ¿Qué es una fotografía? Es luz que incide. O sea que es como que ese equipo pone en imágenes las frecuencias que vendrían a ser sonidos, esas frecuencias. No, son vibraciones. Todo el cuerpo está en vibración. Sí. Por eso, pone esas vibraciones en imágenes. Sí, supongamos que tenemos una hilera de niños en una hamaca y le ponemos barro en las zapatillas y ponemos una sábana. Cada vez que el niño se acerca a la sábana, hace una mancha. Y si yo voy moviendo la sábana, voy teniendo un registro de esas manchas en el tiempo. Eso es básicamente lo que hace todo equipo que registra algo. Pone un estímulo, pone algún elemento que pueda registrar y otro elemento que pueda recibir esa registración. En el caso de la resonancia magnética, se usa este fenómeno de poder hacer vibrar un campo magnético para que empate los átomos del cuerpo y al quitarlo o al modificarlo, cuando nosotros dejamos de empujar la hamaca, el niño vuelve al reposo. Entonces, al volver al reposo, podemos idear al revés cuál fue el empuje que tuvo. Entonces, generalmente eso es lo que estamos haciendo siempre cuando hablamos de vibraciones, de frecuencias, de resonancia. Estamos empatándonos, estamos como bailando, como un instrumento que empieza a tocar en armonía con otro, en la misma orquesta. Entonces, si podemos por lo menos que de este programa nos quede que vibración es la perturbación en sí de algún medio. Que esa vibración se puede definir muy claramente con su frecuencia. Que la onda no es la vibración, es una descripción de la vibración. Y que todo que vibra puede entrar en sintonía con otra cosa, ahí está la resonancia. Hemos hecho muchísimo. Bueno, ¿sí? Porque se nos acaba el tiempo, entonces sí, dejamos unos conceptos base, sí, y pedimos a las personas que les interese que lo vuelvan a escuchar y hagan las preguntas, o posteando en Facebook, o a los dos celulares, a los dos WhatsApp que quedan cuando publico la grabación del programa, porque esto no es que digan, se les ocurrió hablar de esto que no sirve para nada. Esto sucede todos los días en la vida práctica de cada uno. No solamente, Norma, podemos resumir, para que quede como pregunta, que la materia misma que vemos todos los días, que toma forma en todo lo que usamos, existe gracias a que se organiza por resonancia en diferentes grados. Eso es lo que ha mostrado también Nassim Haramein y otros científicos. La resonancia es la clave del orden del cosmos. Creo que es importante. Y en el programa anterior vos dijiste, y a una oyente mandó después un comentario, vos dijiste que somos parte del cosmos, somos el cosmos. Y ella puso, wow, somos el cosmos, ¿no? Quiero terminar con ese comentario que hizo una oyente, que no la quiero nombrar, pero es una amiga de la Patagonia, y entonces ahora has profundizado un poquito más, es como ir acercando la cámara a lo que dijiste antes, y ya veremos con qué nos traes en los próximos 2 programas que quedan hasta fin de año. La pregunta a los oyentes es esto, escriban básicamente una palabra o dos. Tiene que ver, no sé, la música de tal cosa con resonancia. Tiene que ver el fenómeno tal con resonancia.
armonía, cualquier cosa que sea, ¿no? Eso, porque son bienvenidas para poder tejer entre todos una conversación que nos haga sentido y que nos ayude cada vez más a estar en armonía con todo lo que existe. Y a comprender en profundidad cosas que practicamos y hablamos, y para comprenderlo un poquito más en profundidad y no hablar, Sí, bueno, y no voy a para, y decir para como loro, pero voy a decir como loro, como repetir un concepto que lo que si lo incorporamos nos va a ser mucho más útil para nuestra vida y nuestra evolución. más, no, si me permití este minuto, es vital que cada uno de nosotros nos impliquemos a entender la dinámica, o sea, la mecánica, cómo se funcionan las cosas a nivel cósmico, a nivel energético, porque esa comprensión nos va a permitir entre todos ir creando tecnología más limpia, métodos de curación limpios, alimentación en armonía con el universo, emociones equilibradas, salud, vida más próspera, más longeva, sociedades más armónicas, porque si comprendemos los principios, pero no son quietos los principios dinámicos del universo que están a la puerta de nosotros, cada uno de nosotros podemos ser un constructor de paz. Maravilloso. Nos vamos a quedar con eso. Un constructor de paz, un constructor del mundo que queremos, ¿no? De un mundo armónico. Armónico. Ya que estamos en el tema, vamos a decir, resonar en un mundo para vibrar, en un mundo, a crear las vibraciones para un mundo armónico. Así es. Y cada uno de nosotros tenemos un rol que cumplir en eso. Ese es otro, la responsabilidad personal a la construcción del destino colectivo. Así es, con el lenguaje de filosofía sistémica totalmente en resonancia con el lenguaje de la ciencia integral, de la ciencia unificada, está en consonancia, está en resonancia. Y con esto creo que podemos ser. Te abrazo y hasta el próximo miércoles les digo a todos, todos juntos al servicio de la vida. Así sea, que así sea. Gracias.